Tengo aquí mi pisapapel para que no se vayan las hojas. Muy bueno. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, el capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Vamos a ver un solo versículo este domingo. Otra vez. Pero vamos a leer algunos versículos para ver el contexto de este preciso versículo. Vamos a leer ahí Romanos 8 y vamos a leer desde el versículo 18. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Teniendo este panorama entre nosotros, entonces podemos centrarnos en este único versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es lo interesante de este versículo. Una de las cosas más útiles que aprender respecto a tu vida cristiana es cómo manejar las pruebas, cómo manejar las aflicciones que inevitablemente se van a presentar en tu vida. Inevitablemente. El Señor Jesucristo explicó que hay algunos que reciben la palabra con gozo. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Algunos reciben la palabra con gozo, pero esa fe es temporal. Cuando viene la aflicción, cuando viene la persecución a causa de la palabra, inmediatamente tropiezan. No esperaban la aflicción, ni sabían cómo manejar la aflicción. Se apuntaron para el éxito, no para el sufrimiento. Querían prosperidad, no querían persecuciones.
Así que se apartaron cuando llegaron las pruebas. Y es especialmente en tiempos de sufrimiento que Satanás, a quien Pedro describe como un león rugiente, él busca devorarte. Por lo tanto, es muy esencial para tu supervivencia espiritual que conozcas y apliques lo que la Biblia enseña sobre las pruebas, sobre la tribulación, sobre las aflicciones. Romanos 8:28 es uno de los versículos más familiares sobre este tema. Y es uno de los versículos que los creyentes se aprenden de memoria desde que son pequeños. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. La Biblia, Nueva Versión Internacional, dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Y la Reina Valera, debido a una variante textual, lo traduce un poco diferente y creo que con mayor precisión. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero de cualquier manera el sentido es el mismo. No todas las cosas funcionan por sí solas. Lo que aquí está diciendo la palabra de Dios es que Dios obra providencialmente todas las cosas para el bien de su pueblo, de acuerdo al propósito de Dios. Él va a llevar todas las cosas a un buen fin, porque Él tiene un propósito y ese propósito nunca se puede impedir. Y ese fin es que se glorifique Dios a sí mismo, salvando a su pueblo. Todas las cosas ayudan a bien, porque es de acuerdo al propósito último y final de Dios. Eso es lo que el versículo está tratando de decirnos. Mientras Romanos 8:28 es una fuente de gran consuelo cuando se entiende correctamente, y a menudo se malinterpreta y se aplica mal. Algunos piensan que enseña una cosa tan positiva y tan optimista en la vida que todo va a resultar para nuestra felicidad en esta vida. Y eso es lo que enseñan algunos. Pero esto está negando o está minimizando en gran medida la realidad del sufrimiento. ¿No es cierto que los cristianos sufren? Claro que es cierto. ¿Hay mal en la tierra? Sí, claro que hay mal. Entonces no podemos minimizarlo con un solo texto creyendo que eso ya nos da la actitud más optimista y ya tenemos la felicidad en esta vida. Algunos dicen que este texto les está diciendo a los que están sufriendo: pues no se preocupen, sean felices, su enfermedad no es tan mala, la pérdida de su familiar no es tan mala, sean felices, ustedes no se preocupen. Pero este versículo no está diciendo eso. A veces los cristianos bien intencionados citan Romanos 8:28 a una persona que está en medio del dolor, tratando de ayudarlo, de consolarlo. Pero esa persona en medio del dolor o en el momento de la pérdida, la persona en duelo lo que necesita es la presencia del creyente en ese momento, su ayuda en asuntos prácticos. A lo mejor más tarde les puedes explicar lo que este texto
significa, pero nos va a ayudar a todos a sobrellevar mejor el sufrimiento si entendemos este versículo antes de que llegue la tormenta. Ahora, en el contexto, Pablo nos ha dado aliento y esperanza con la verdad de que los sufrimientos en este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria futura. Entonces, los sufrimientos existen, hay sufrimiento, pero este sufrimiento no es digno de ser comparado con lo que vamos a tener en la gloria con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, también nos ha alentado con la verdad de que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad al orar por nosotros según la voluntad de nuestro Dios. Entonces, esto va a plantear la pregunta: si el Espíritu está orando por los santos conforme a la voluntad del Señor, entonces, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué somos perseguidos, a veces hasta la muerte, como muchos creyentes en siglos anteriores? ¿Puede estar ese sufrimiento de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios? Y entonces es cuando Pablo está afirmando: Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, los que conforme a su propósito son llamados. Ahora noten el contraste, versículo 26 dice: no sabemos orar como conviene. Versículo 28, sabemos que todas las cosas ayudan a bien. En nuestra debilidad, a menudo no sabemos cómo orar, qué orar, pero sí podemos saber que incluso en esos momentos nuestro Dios soberano está obrando en conjunto para nuestro bien final. Esto lo dice Pablo después en los versículos 28, 29 y 30. Y hay Douglas Moo parafrasea estos versículos y él dice: sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Y sabemos que esto es así porque los que amamos a Dios somos también aquellos que hemos sido llamados por Dios a entrar en comunión con Él. Un llamado que está de acuerdo al propósito de Dios de moldearnos o conformarnos a la imagen de Cristo y glorificarnos. Ese es su propósito. Entonces, para entender y aplicar este versículo, necesitamos pensar en 4 verdades. La primera verdad es que Dios tiene un propósito eterno y Dios cumplirá ese propósito. Esta es una verdad fundamental para la verdad de Romanos 8:28. Miren, si Dios no tiene un propósito, entonces no podría obrar todas las cosas de acuerdo y conforme a ese propósito. O si Él tiene un propósito, pero no puede llevarlo a cabo, sería imposible pensarlo, pero es lo que estamos viendo, entonces todas las pruebas, todo el sufrimiento podría estar saboteando el propósito de Dios. Una visión herética que es sostenida por muchos evangélicos profesantes, que se llama teísmo abierto, argumenta que Dios no es soberano sobre las cosas terribles que suceden en este mundo. Ese es algo herético, no es cierto, pero ellos lo dicen así, cristianos profesantes. Están tratando de librar a Dios de las cosas terribles que pasan, pero le están robando a este texto ese consuelo para nosotros en tiempos de sufrimiento. Entonces debemos afirmar 3 cosas acerca de este propósito de Dios. Es la primera verdad: Dios tiene un propósito y va a cumplir su propósito. Dios tiene ese propósito
y no puede ser frustrado. Mire, si un hombre va a hacer algo significativo, por ejemplo, construir una casa o fundar una empresa o hacer un viaje, tiene un propósito y un plan para lograr su propósito. Entonces, es impensable que el Dios soberano que creó todo el universo no tenga un propósito y un plan para llevar a cabo su propósito. Pero no necesitamos inferir esto por lógica. La Biblia a menudo afirma que Dios tiene un propósito que no puede ser frustrado. En el libro más antiguo de la Biblia, ¿cuál es? Bueno, ahí, después de todo su sufrimiento, Job responde al Señor y le dice: reconozco que todo lo puedes y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Se acuerdan allá en Isaías, cuando se estaba hablando Isaías acerca de la caída del imperio de Asiria, que era el enemigo de Israel? Y Isaías afirmaba: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que yo lo he pensado, dice Jehová. Se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Más tarde, con respecto al propósito de Dios de levantar a Ciro el persa, de aquella antigua civilización después de Babilonia, llegó Persia y derrotó a Babilonia, y Dios levanta a Ciro para liberar a Israel de su cautiverio en Babilonia. Y entonces Isaías cita al Señor diciendo, y dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Ese es Dios. Ese es el Dios soberano. Entonces, por ejemplo, en Efesios, Nuevo Testamento, después de que se afirma cómo Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó para ser adoptados hijos de Dios, Pablo agrega, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Por lo tanto, Dios tiene un propósito. Ese propósito es eterno. Y el propósito de Dios es glorificarse a sí mismo, salvando a un pueblo a través de su gracia, para que Cristo sea preeminentemente en todas las cosas. Nada puede frustrar el propósito de Dios. Entonces esto significa que las personas pecaminosas no pueden desbaratar o frustrar el propósito de Dios. Después de hablar de Dios como el Creador Todopoderoso, quien por su palabra trajo a la existencia todo el universo, el salmista, ahí en el Salmo 33, agrega, Jehová hace nulo el consejo de las naciones. No importa lo que piensen ellos, no importa lo que hayan dicho las naciones, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra
las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmo 33, versículo 10 al 11. Entonces, en lugar de que las personas pecadoras frustren el propósito de Dios, Dios frustra el propósito de ellas. Ahora, tenemos esta verdad en toda la Biblia, pero déjenme darles dos ejemplos. En Génesis, los capítulos 37 al 50, encontramos la preciosa historia de José, una historia conmovedora para mí, José y sus hermanos. ¿Se acuerdan que el padre de José lo favorecía? Le hizo un atuendo hermoso de muchos colores, ¿verdad? Y esto provocó que los hermanos de José odiaran a José. Entonces lo venden como esclavo a Egipto. Le mienten al papá diciéndole que alguna bestia salvaje lo había matado. Y en la providencia de Dios, José se levanta de la prisión a la posición de segundo al mando después de Faraón. En ese papel, José pudo salvar a su familia de aquella larga hambruna que existió sobre aquella tierra. Y luego José les explica a sus hermanos, allá en Génesis capítulo 50, y les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para mí. ¿Qué ejemplo, verdad? Para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. El pecado de los hermanos de José no pudo frustrar el mayor propósito de Dios para su pueblo. Ahora, el ejemplo más grande en la Biblia, en el Nuevo Testamento, habla del mayor mal que jamás se haya cometido, cuando hombres pecadores crucificaron al Hijo de Dios que era sin pecado. Pero estos hombres malvados, actuando bajo la influencia de Satanás, frustraron el plan de Dios. ¿Qué dice Hechos capítulo 4? Es la oración de la iglesia primitiva cuando la iglesia se enfrenta a la persecución. Y allí dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Los hombres malvados fueron responsables por su pecado, pero su pecado cumplió el plan de Dios en lugar de frustrar. Esto significa que ninguna persona pecadora puede frustrar el propósito o el plan de Dios para tu vida. Ninguna. Tu cónyuge, tu esposo pecador que te dejó por otra mujer, no arruina el plan de Dios para tu vida. El conductor ebrio que mató a tus seres queridos no puede frustrar el propósito de Dios, ni para la vida de tus seres queridos, ni para tu vida. Tenemos ejemplo y conocemos una señora que perdió sus hijos en un accidente. Y ella comprende ahora mucho más
la gracia y la soberanía de Dios. La persona malvada que mintió en tu trabajo, hicieron que te echaran del trabajo, que te despidieran, tampoco desvió el propósito final de Dios para tu vida. Pero tal vez estés pensando, entonces, ¿qué pasa con el libre albedrío? Esa palabra, ¿cómo no me gusta? Dios le dio a todos libre albedrío, puedes decir, ¿no es así? ¿No podrían estas personas arruinar el plan de Dios por su libre albedrío? No. El libre albedrío no frustra el propósito de Dios. Y no me gusta el término libre albedrío o libre elección. Libre albedrío quiere decir poder elegir y tomar uno sus propias decisiones. Pero es un término muy engañoso. Nadie tiene libre elección o libre albedrío perfecto. No eres libre de elegir cuándo naciste. No eres libre de elegir en dónde naciste. De qué género, si eres hombre o si eres mujer. No eres libre de elegirlo. ¿Con qué rasgos genéticos naciste? Todos esos factores van a influir en tus decisiones, en tus elecciones, pero fueron determinados aparte de tu voluntad. Si hubieras nacido en una familia musulmana allá en Afganistán hace 500 años, ni siquiera hubieras creído en Cristo, porque no se predica a Cristo en Afganistán hace 500 años. Y si algún misionero hubiera llegado por allá y predicado el Evangelio y sobrevivido, hubiera habido una tremenda presión social para evitar que tú te volvieras en contra de tu familia creyendo en Cristo. Entonces, la voluntad no es totalmente libre. Como hemos visto en Romanos, naciste en Adán. Eres pecador por haber nacido en Adán. Tienes una naturaleza pecaminosa desde el momento en que naces. Nunca buscaste a Dios porque odiabas a Dios. No pudiste someterte a la santa ley de Dios, sino que suprimiste la verdad con injusticia, como dice Romanos 1:18. Detienen con injusticia la verdad. El pecado nos ha cegado a todos a las cosas de Dios. El hombre nace ciego, no quiere saber nada de Dios, no escoge buscar a Dios, no busca a Dios. Ese es el pecado. Charles Wesley decía, nuestra voluntad está atada al pecado y a la noche de la naturaleza. Pero esto invoca la pregunta, si es Dios absolutamente soberano y nuestra voluntad no es totalmente libre, entonces somos robots o somos marionetas. No somos libres de tomar decisiones de las que somos responsables. La Biblia es muy clara. La Biblia dice que Dios es soberano y las personas toman decisiones de las cuales son responsables. Las dos cosas se afirman en la Biblia. Las dos cosas son ciertas, es verdad. Pero el punto aquí que yo quiero que quede es que ninguna elección
del peor de los pecadores, incluso de un hombre como Hitler, puede frustrar el propósito de Dios de salvar y glorificar a su pueblo. Entonces, Romanos 8:28 solamente funciona si Dios tiene un propósito eterno que puede cumplir a pesar de las personas pecadoras y a pesar de lo que ellos llaman libre albedrío. Pero la segunda verdad en esta mañana, hermanos, es que el propósito eterno de Dios incluye llamar a la salvación a un pueblo para él mismo. Llamar a la salvación. Segunda de Timoteo, capítulo 1, Pablo dice que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y en nuestro texto, Pablo está describiendo a aquellos para quienes Dios dispone todas las cosas para bien, como los que aman a Dios, los que conforme a su propósito son llamados. Y tengan en cuenta que Romanos 8:28 no promete que todas las cosas ayudan para bien para todas las personas. No es un versículo de optimismo universal. Para los que aborrecen a Dios y no son llamados conforme a su propósito, el futuro les depara la condenación, el castigo eterno si no se arrepienten. Entonces, la promesa de que Dios obrará todas las cosas para bien es solamente para sus elegidos, a quienes Él se ha propuesto salvar en pura gracia de Dios. Y Pablo lo describe de dos maneras. Dice, aquellos a quien todas las cosas les ayudan a bien, aman a Dios. Este es el punto de vista humano. Pero Dios tiene todo que ver en este punto de vista. ¿Qué quiero decir con eso? Ninguno de nosotros amaría a Dios si Él no nos hubiera amado primero. Cuando oímos el Evangelio, que en amor Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna, respondimos con fe y de tal manera que ahora amamos a Dios. Cambió nuestros corazones de ser hostiles hacia Dios y ahora queremos agradarle porque lo amamos. Además, amar a Dios no es una condición, es una descripción. Describe a los verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes aman a Dios. Pablo no está diciendo que mientras realmente ames a Dios, Él va a obrar todas las cosas para tu bien. Pero si tu amor se enfría, entonces Dios no va a obrar las cosas para tu bien. Eso no está diciendo el versículo. Eso no sería consuelo. Aunque a veces nuestro amor por Dios puede necesitar reavivamiento, de todas maneras se dice de todos los creyentes que amamos a Dios. Es la inclinación de nuestras vidas. Y Pablo solo se refiere a nuestro amor por Dios en otros 3 lugares en el Nuevo Testamento. Entonces se pregunta uno por qué lo menciona aquí. ¿Saben por qué? Porque hay un contexto aquí de pruebas, de sufrimiento, de tribulación. Porque en esos momentos necesitamos afirmar nuestro amor por Dios. Piense que durante las pruebas y la aflicción, el diablo nos tienta
a dudar de nuestro amor y del amor de Dios por nosotros. Necesitamos que se nos recuerde no solo que Dios nos ama, sino también que debido a que Él dio a su Hijo por nosotros, ahora amamos a Dios. Él es nuestro principal tesoro. Él tiene que ser el principal tesoro de nuestra vida. En tiempos de persecución, el amor a Dios es lo único que no se nos puede quitar. En tiempos de persecución, el amor de Dios por nosotros no se nos puede quitar. El mundo malvado puede quitar todas nuestras posesiones, puede torturarnos, puede matar nuestros cuerpos, pero no puede llevarse nuestro principal tesoro, Dios mismo. Como el Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ojalá lo tengamos en nuestros corazones. Fuera de ti, nada deseo aquí. Dice el salmista, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Así que los que han probado el amor de Dios a través del Evangelio aman a Dios. Son aquellos para quienes Dios está obrando todas las cosas para bien. Pero también aquellos que para quienes todas las cosas les ayudan a bien, son llamados conforme al propósito de Dios. Este es el mismo grupo que ama a Dios, pero está descrito desde el punto de vista de Dios. Pablo agrega esta descripción para que nadie piense erróneamente que su propio amor por Dios es lo principal. Es nuestro amor por Dios proviene de su supremo llamamiento. Si Él no nos llama eficazmente, nosotros no le amaríamos. Ningún eslabón de la cadena de la redención real es obra nuestra. Eso dice Moe. Ningún eslabón de la cadena de la redención es obra nuestra. Porque si no, ahí se rompería. Sería bien frágil. Todo es de Dios. Cuando la Biblia habla de llamado o llamamiento, siempre se refiere al llamado eficaz de Dios que cumple su propósito. Entonces, en los contenidos esenciales de doctrina de Westminster, dice, el llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios, por la cual, convenciéndonos de nuestro pecado, convenciéndonos de nuestra miseria, iluminando nuestras mentes en el conocimiento de Cristo y renovando nuestras voluntades, Él nos persuade y nos capacita para abrazar a Jesucristo. Es obra de Dios. Solamente obra de Dios. Cuando Dios nos llama efectivamente a la salvación, no nos arrastra y nos da de patadas para que
vayamos a la salvación. No es así. No nos habla con gritos en contra de nuestra voluntad. Cuando venimos a Cristo, y fíjense muy bien, venimos libremente porque Dios nos ha hecho dispuestos para recibir de su gracia. Así es como el pecador viene a Cristo. Porque Dios lo ha hecho dispuesto para recibir su gracia inefable. ¿Cómo puedes saber si Dios te ha llamado? ¿Cómo puedes saber si Dios fue un llamamiento eficaz el que realizó contigo? Cuando escuchaste el Evangelio, que Cristo murió por los pecadores y que Dios ofrece el perdón de los pecados y la vida eterna a todos los que creen en Jesucristo, ¿creíste? ¿Viniste a Jesús? ¿Cambió Dios tu corazón? Antes no amabas a Dios, pero ahora sí lo amas. Antes no te importaba la Biblia, pero ahora no quieres dejar ni un solo tiempo de tu día sin ver lo que dice Dios en su palabra. Antes amabas tu pecado y ponías excusas por tu pecado, pero ahora odias tu pecado y luchas en contra de tu pecado. Si es así, ten la seguridad que Dios está obrando todas las cosas para tu bien. Pero, ¿qué significa eso? Se supone que debemos ver todas las tragedias de la vida y decir que todas son buenas. Bueno, la tercera verdad de esta mañana. El propósito de Dios para aquellos a los que Él llama a la salvación es su bien supremo y eterno. Es nuestro bien supremo y eterno. ¿Sí? Esas son las cosas porque ayuda todo para bien. Sí, todas las cosas. Esto incluye las cosas buenas que Dios nos da, pero también incluye los sufrimientos del tiempo presente. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Incluye grandes catástrofes, tsunamis, guerras, accidentes aéreos, accidentes terribles. Pero también incluye las frustraciones relativamente menores de nuestra vida. Los problemas diarios, los problemas en el trabajo, los problemas con el auto, el automóvil, embotellamientos, problemas relacionales, situaciones desalentadoras, enfermedades, todas las cosas. Pero ¿por qué dice todas las cosas ayudan a bien, pero conforme al propósito eterno de Dios? Nosotros podemos tener un cáncer grave y estar en dolor terrible y llevar a la tumba ese dolor. Pero el propósito eterno de Dios es glorificarnos juntamente con Cristo. Es conformarnos a la imagen de su Hijo. No quiere decir que no vamos a sufrir. No es cierto, no es lo que dice el versículo. Incluye todas las cosas nuestros pecados. Todas las cosas ayudan a bien. Escúchenme con atención. Sí. En el sentido de que nuestros pecados no pueden frustrar el propósito eterno y final de Dios
de que Dios va a ser glorificado en nuestra salvación y en nuestra santificación. Pero nunca debemos pecar con este pensamiento, hermano. Pequé, pero todas las cosas ayudan a bien. No, no es así. ¿Se acuerdan del pecado de David con Betsabé? Siempre tiene consecuencias terribles para nosotros y para otros. Pero si hemos pecado y nos arrepentimos y nos sometemos a la amorosa disciplina de Dios, Él puede usar nuestro pecado para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, como lo hizo Pedro después de negar a Cristo, ¿verdad? No confíes, Pedro, en ti mismo. Me vas a negar 3 veces. No, Señor, yo hasta la muerte voy contigo. Confías en ti mismo, Pedro, ¿no? Necesitamos tener en claro que las cosas malas que nos pasan no son buenas en sí mismas. No deberíamos llamarlas buenas o pretender que son buenas. Son difíciles. Si alguno pecó contra nosotros, nos hizo un mal. La muerte de un ser querido es dura, pero en su bondadosa providencia, Dios hará que estas cosas terribles se unan para nuestro bien si nos sometemos a Él y confiamos en Él, que Él nos hará conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, que nos dará la gloria eterna, a pesar del sufrimiento, la vida eterna, con Dios para siempre. Él profundiza nuestra fe en formas que nunca hubiéramos aprendido, excepto por la práctica. Él usa las aflicciones y el dolor para mostrarnos su amor, para mostrarnos su gracia, en formas que nunca habríamos conocido si no hubiéramos estado en sufrimiento. Aunque podamos llevar angustias y pesares a nuestras tumbas, sabemos que una gloria incomparable nos espera por toda la eternidad. Todas las cosas ayudan. La gloria eterna. No es la felicidad terrible aquí, ya, no, feliz hoy, no. Hay sufrimiento, hay pruebas, hay aflicción, hay muerte, hay dolor. La cuarta verdad y última, saber que Dios está obrando todas las cosas para nuestro bien, nos trae un gran consuelo, ¿no es cierto? En medio de todas esas pruebas y dificultades, tenemos el gran consuelo de estar en la eternidad sin pecado, sin dolor, sin muerte, por toda la eternidad. Y Pablo no está diciendo, bueno, es que y sentimos. Tampoco dice y esperamos. Pablo está diciendo sabemos. ¿Y por qué podemos saber que Dios está obrando todas las cosas juntas para nuestro bien? Porque Él tiene un propósito eterno, más allá de esta vida, más allá de esta tierra. Él tiene su propósito que incluye nuestra salvación y Él cumplirá su propósito para su propia gloria. Él nos ha predestinado para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Nada, hermanos, puede frustrar ese propósito. El propósito de llevarnos al cielo,
el propósito de hacernos conformes a la imagen de su Hijo, el propósito de salvarnos eternamente, el propósito de santificarnos por completo. Nadie puede frustrar ese propósito. A pesar de las pruebas, a pesar del pecado, nada puede frustrar el propósito de Dios. Nada frustra su voluntad soberana. Algunos dicen que la doctrina de la elección soberana de Dios es una teología que divide, que es poco práctica y que deberíamos evitarla porque molesta a la gente. Pero Dios no inspiró a Pablo a escribir esto para molestarnos. Esta verdad es intensamente práctica, especialmente cuando nos enfrentamos a la prueba y al dolor. Ya sea que se trata de una molestia menor en el trabajo o de una gran catástrofe en tu vida, puedes saber y confiar que Dios lo utilizará para su propósito soberano de conformarte a la imagen de Cristo. Un gran consuelo es saber que el Dios soberano está obrando todas las cosas juntas para bien, para el bien de su pueblo. En un mensaje de Romanos 8:28, que se dio en la Conferencia Nacional de Scienceburg, Deseando a Dios, en 2010, Randy Alcorn mencionó a Scott y Janet Willis. Scott y Janet Willis iban conduciendo atrás de un camión cuando una pieza de metal salió del camión, perfora el tanque de gasolina de su minivan y hace que explote la minivan. Y ellos, las dos puertas de adelante, salieron con algunas quemaduras. 6 de sus hijos murieron quemados en el camino. Y Randy Alcorn los entrevistó 14 años después. Y tanto Scott como Janet Willis afirmaron que a pesar de su gran pérdida, la bondad y la soberanía de Dios eran más preciosas para ellos que antes. ¿Sí se dan cuenta? Todas las cosas ayudan. Perdieron a sus hijos, ya no tuvieron más. Y ellos comprendían que la soberanía y la bondad de Dios eran preciosas para sus vidas. También mencionó a Joni Eareckson Tada. Yo creo que ya conocen la historia de esta mujer, Joni Eareckson. Quedó paralizada del cuello hacia abajo en un accidente de buceo a los 17 años de edad. Pero debido a ese accidente, ella ha tenido un servicio especial durante años para las personas discapacitadas. Dios le quitó la movilidad, pero no le quitó el hablar de Dios, el hablar de Cristo, de la salvación y de que todas las cosas ayudan. ¿Y saben qué? A sus 60 años tuvo cáncer de mama. Y le dijo a Randy, he tenido
un servicio para mi Dios durante muchos años para personas discapacitadas. Hoy tengo un servicio precioso para mi Dios, para personas con cáncer. Ojalá tuviéramos esa actitud. Saber que todas las cosas ayudan a bien para el propósito final de Dios. Para llevar muchos hijos a la gloria. Dios está trabajando en todas tus pruebas para el bien final de Él, para glorificarse Él con la salvación de su pueblo, para el bien de aquellos a quienes Él ha llamado a servir. Y esta mujer cuadripléjica puede servir al Señor. Yo con todas mis facultades, mis brazos y mis piernas enteros, no le puedo servir. Si esta pareja a la que le quitó Dios a sus 6 niños pueden servir al Señor, yo no puedo. Pónganse a pensar. Todas las cosas ayudan. No nos desanimemos. Hay que seguir adelante, pero en el servicio, servir al Señor. Y entonces todas las cosas van a ayudar a bien a los que aman a Dios, los verdaderos creyentes, pero a los que conforme a su propósito eterno y final, a ellos, a los que son llamados.